Hola hermanos, mirad, en este video lo que quiero es encajar las 5 piezas que van a traer la libertad a Cuba. A veces hablo de una parte, otro día hablo de otra, alguno escucha una parte de una de las veces que hablo y al final el mecanismo complejo del proceso completo no se termina de comprender porque no se escucha en su totalidad. Ahora en este video, como digo, vamos a encajar las 5 piezas fundamentales. La pieza número 1 es el traslado a San Luis Potosí, en México, para organizar todo el entramado legal, todo el procedimiento, todo el proceso y toda la logística que traiga la posibilidad real y próxima de la convocatoria de elecciones libres, supervisadas y multipartidistas que eviten cualquier tipo de fraude en la isla. Para ello, vuelo el viernes día 5, pero hago una escala para completar el viaje el sábado día 6 a San Luis Potosí. Allí, ya he hablado de ello, hay personas del Partido Comunista, hay personas de la Administración Supervisora Federal Norteamericana, tanto de quien ahora está ocupando la Casa Blanca como quien esperamos que va a ocuparla en un futuro inmediato. Hay especialistas, hay juristas y estoy yo. Esa es la pieza número 1, la que va a hacer posibilitar la convocatoria de las elecciones libres. Cuando nos levantemos de esa mesa a final de abril, bueno, concretamente el viernes 3 de mayo, es porque está todo preparado para que la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba convierta todo ese proceso en ley y se disuelva como paso previo para la convocatoria de las elecciones libres. El paso número 2 es una notificación judicial o una serie de notificaciones judiciales que van unidas, digamos, en el proceso postal. Es una notificación judicial que engloba varias demandas y denuncias y que tiene un trámite que viene a durar unos 2 meses. Como está todo certificado para asegurar la recepción de los notificados, podemos rastrear el envío y sabemos que entre el lunes 8 de abril y el viernes 12 de ese mismo mes de abril, le será notificado judicial y oficialmente al vocero de la estructura castrista en Florida y a la inductora en Estados Unidos de toda esa estructura castrista, de toda esa ramificación, de ese tentáculo que aparece como residente en Nueva York y por tanto allá es donde se le dirige. Luego, entre el lunes 8 y el viernes 12 de abril serán notificados el vocero de la estructura y la organizadora de la estructura, uno en Florida y la otra en Nueva York. Todo esto lleva a una serie de demandas civiles y de denuncias penales y además se notifica que pedimos y solicitamos medidas cautelares que además puedan paralizar el intento que tiene esa estructura de penetrar el establishment norteamericano intentando acceder a un nombramiento oficial para la alcaldía de un condado. Como todo eso además viene, digamos, impulsado porque esa estructura alentó mi eliminación física, lo que es un delito gravísimo, pues todo eso ha posibilitado todo el resto de demandas civiles, de denuncias penales y de medidas cautelares. Ellos mismos
al recibir las notificaciones, el grueso de las notificaciones, una en Nueva York, el otro en Florida, ya se harán eco convenientemente de todo lo que entraña todos esos procedimientos. Porque además se va a desmantelar el total de la estructura, es decir, incluidos los soportes que les permiten, pues desde alimentar mi eliminación física hasta captar fondos de incautos que entenderán en ese momento que son a fondo perdido, sin retorno y sin ningún tipo de beneficio. El paso número 3 es que cuando terminemos con esa estructura castrista en Florida y cuando hayamos terminado en México todas estas negociaciones para organizar legalmente, para organizar procedimentalmente y para organizar logísticamente la convocatoria de las elecciones, haremos una presentación en el mes de mayo en Miami, concretamente en Mar-a-Lago, en la residencia de Donald Trump, una presentación, como os digo, oficial del partido Cubanos Unidos Buscando Amanecer y de su sucursal estadounidense, United Cubans Seeking Down, y ahí en esa reunión vais a estar invitados todos los cubanos residentes en la isla que vayáis con la buena voluntad de conocer la propuesta de Cubanos Unidos Buscando Amanecer y muchos con la posibilidad de tener cerca al presidente Trump y de conocer por dentro Mar-a-Lago. Ahí todo el mundo va a ser bienvenido, pero obviamente habrá personas de esa estructura que desmantelamos previamente, que estará en proceso de desmantelamiento, porque al final son los jueces, las cortes, los tribunales quienes tienen que tomar la última decisión, que obviamente no pueden ser bienvenidos en ese procedimiento, porque en esa presentación, en ese evento, porque sabemos, solamente falta que lo atestigue, que lo asevere una corte, que son parte del régimen enemigo. Pero todos los demás, simplemente porque algunos de ellos se hayan desfoado en las redes, insultando o ofendiendo, aunque yo desde pequeño me enseñaron una frase que la llevo siempre conmigo, ¿no? No ofende quien quiere, sino quien puede. Es decir, a mí no me ofende el que dice cualquier barbaridad contra mí en las redes. A mí me ofende el que tiene la capacidad, la importancia que pueda representarle su opinión. Entonces a mí cuando un personajillo me insulta en las redes, pues él intentará ofenderme, pero no lo logra. Solamente lo logra quien tiene o a quien le doy la importancia de poder ser alguien que me pueda causar algún tipo de efecto, positivo o negativo. Para eso hay que tener importancia, para eso le tengo que dar importancia. Luego cualquiera, incluso los que han intentado faltarme al respeto, serán bienvenidos ahí. Lo único que harán será abrir la boca y entender quién tiene poder, capacidad, importancia y quién no. Nada más. Una cosa que yo escribí muy de pequeño, fue una cosa, a mí me ha gustado siempre escribir, fue una frase que recuerdo siempre, que decía en un poema que escribí, decía: ira del débil, saliva del fuerte. Es decir, un chihuahua se pone muy nervioso, trata de morderte a la mínima. Los perros verdaderamente peligrosos saben contenerse y en el momento en que hay que morder, muerden y solo entonces. El cuarto elemento es un concierto que está programado, Patria Libre y Vida Feliz, para junio en La Habana. Va a ser un concierto multitudinario y va a ser un concierto gratuito de entrada. Alguno me preguntaba, ¿y dónde está el beneficio? El beneficio está de los sponsors, el beneficio estará de los anunciantes, el beneficio está de todo el entramado que hay alrededor de la organización del evento. Y todos esos beneficios que no vienen de entradas, porque las entradas van a ser gratuitas, irán, ya lo he explicado,
en beneficio de un programa mundial de alimentos que organiza una de las patas de la ONU y que asegura, porque de eso nos encargamos, que todo eso llegue en forma de alimentos y de insumos al pueblo cubano necesitado. Y por último, vendrá ese cambio que venimos pronosticando para el 1 de julio, que es cuando el Cangrejo, de forma eventual, porque está ya todo decidido en el proceso hacia la convocatoria de verdaderas elecciones libres, pues sustituirá de forma eventual a Canel, que ya presentó la renuncia ante el Consejo de Estado y que le va a ser tomada en consideración con esa fecha de 1 de julio, cuando sea sustituido por el Cangrejo, una vez que el Cangrejo esté habilitado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea y así pueda ser nombrado al efecto. Luego, mirad, para resumir muy rápidamente. Durante el mes de abril voy a estar en México, en San Luis Potosí, organizando, junto con los enviados del gobierno cubano y del gobierno norteamericano, las formas que van a traer la convocatoria de las elecciones libres. En segundo lugar, va a ser notificado convenientemente el vocero y la organizadora del tentáculo del régimen castrista, algo que os va a sorprender porque muchos pensáis que son firmes luchadores anticastristas, cuando no son más que parte de la estructura, pero eso lo tiene que atestiguar una corte, lo tiene que aseverar un juez, un tribunal, y por eso lo que hacemos es asegurar que les sean notificadas todas las demandas y denuncias convenientemente, oficialmente, y esto lo recibirán entre el lunes 8, una en Nueva York, y el viernes 12, el otro en Florida. En tercer lugar, vamos a hacer la presentación de nuestra apuesta política de un partido en libertad que por ahora está fuera, pero que en poco concurrirá a las elecciones libres en Cuba, y esto lo hacemos para, de esta forma, demostrar delante del mundo y demostrar delante de todo el pueblo cubano que estamos apoyados por toda la estructura del presidente Trump. Hacemos la presentación en Mar-a-Lago de Cubanos Unidos Buscando Amanecer y de su sucursal norteamericana United Cuba Seeking Down. En cuarto lugar, estamos hace mucho tiempo ya preparando ese concierto multitudinario en La Habana, porque una vez que todo lo que va a ocurrir en San Luis Potosí, en México, y una vez que quede acreditada todo el apoyo que tenemos del presidente Trump y la aceptación, obligada o no, da igual, la aceptación del régimen cubano para que se produzca, haremos ese concierto de libertad. El otro día decía Willy Chirino que su sueño es cantar en Cuba, en un concierto, en una Cuba libre. Bueno, las cosas no basta con quererlas, hay que lucharlas. Nosotros queremos que haya un concierto en Cuba y que se hable de libertad y que todos los cantantes, que son muchos, cada vez más, se sumen. Siempre les hemos puesto una premisa, que es nunca, nunca, nunca para cantar en este concierto has tenido que cantar jamás delante del régimen cubano. No has podido nunca cantar en la isla antes. Y por último, vamos a ver cómo la consecuencia de todo ello se produce el 1 de julio, cuando Canel salga no solamente de la presidencia, sino que salga de la isla. Ya he explicado que volará para España y será sustituido eventualmente por el Cangrejo hasta la convocatoria oficial de las elecciones libres. Precisamente el Cangrejo es uno de los que estará conmigo en San Luis Potosí, en México, preparando todo ese paso de convocatoria, porque estas elecciones de las que hablamos son libres, multipartidistas, sin fraude y supervisadas. Entonces, todo ese proceso es un trabajo gigantesco. San Luis Potosí lo organizamos todo en México, notificación al tentáculo del régimen castrista en Nueva York y en Florida, que lo recibirán entre el 8 y el 12, presentación en Mar-a-Lago del partido Cubanos Unidos Buscando Amanecer en mayo, el concierto el tercer sábado de junio en La Habana y el cambio del presidente que va a llevar
a la convocatoria de elecciones y que sustituye a Canel con fecha 1 de julio. Todas las piezas encajadas, todo el proceso por trabajarse, todo el proceso diseñado, todo el proceso con el soporte y apoyo de la estructura del presidente Trump, todo el soporte aceptado, no les queda otra, al régimen castrista, y todos los elementos legales, todos los elementos organizativos, todos los elementos logísticos, todos los elementos procedimentales, todos los procesos de todo tipo, organizados uno detrás de otro y puestos en orden. Hermanos, nos vamos en un tren sin frenos hacia la libertad. Vamos a ser libres, es mucha lucha, es mucho trabajo, es aguantar muchas cosas, son muchas horas sin dormir, pero sabiendo que lo único que nos importa es la libertad de Cuba, la libertad de Cuba, la libertad de Cuba. Por eso nunca nos descentramos.